Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Buenos días, muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes el Frente a Frente. Sé que desde que miran estos rostros ya asocian cuál es la temática que vamos a abordar este día. César Quintanilla me acompaña, entre otros panelistas, y quiero que por favor me los presente, César. Encantado, Renato. Bueno, tenemos a Ricardo Pineda, que es el director de la Organización Internacional Juvenil Sustenta Honduras, que desarrolla, ¿verdad?, proyectos ambientales en nuestro país y pasa en acción constante Ricardo Pineda, y de eso nos va a hablar esta mañana y de otras cosas más, de todo lo que tenemos. También Yanio Borjas. ¿Quién es él? Es el alcalde de la Villa de San Francisco, un lugar, un municipio en donde han planificado para enfrentar la escasez de agua, y nos va precisamente a compartir esa experiencia y que sea ejemplarizante para todos los municipios de Honduras. La forma en cómo podemos enfrentar el cambio climático y el fenómeno del Niño, haciendo cosas, pero con anticipación. Mi amigo histórico de décadas, Yanio Borjas, el alcalde de la Villa de San Francisco. Bienvenido, Yanio. Creo que es tu segunda, tercera vez aquí en Frente a Frente, ¿verdad? Ya varias. Varias, ¿verdad? Varias y desde hace muchos años. César, ayer hablábamos y con vía César. Sur tendremos también Don Gustavo Lanza. Lanza. Sí, el coronel, Sí. El coronel de aviación retirado, pero también un asesor académico de la Universidad Politécnica de Honduras, el coronel Lanza, que pues también tiene que darnos algunos ejemplos importantes referentes al tema de agua que causan impacto aquí en nuestro país y que son soluciones. Las alarmas del cambio climático suenan con fuerza en España, Francia y el resto del mundo. Simon Still, secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, emitió recientemente un comunicado de emergencia advirtiendo que los efectos derivados del abuso de combustibles fósiles están generando un coste humano y económico sin precedentes. Pero yo les quiero decir algo. España, Francia, Portugal e Italia están enfrentando incendios forestales de una magnitud sin precedentes. Más de 300,000 personas han sido evacuadas por los incendios. Francia ya registra la peor temporada de incendios de su historia antes de que termine el verano. Los científicos atribuyen el agravamiento de estos incendios al aumento de temperaturas provocado por el cambio climático. Mire usted, Europa continúa siendo el continente que más rápido se calienta, aproximadamente al doble del promedio mundial. Europa. Así es. En el norte de África se han registrado temperaturas cercanas a los 49 grados centígrados. Estados Unidos experimenta una intensa ola de calor con millones de personas bajo alertas y temperaturas de hasta 49 grados centígrados en algunas zonas del suroeste. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que el Niño ya se desarrolló y se fortalecerá rápidamente durante los próximos meses, aumentando el riesgo de sequías, ola de calor, lluvias extremas, inundaciones, pérdidas agrícolas, incendios forestales. Ya les va a profundizar sobre este tema César Quintanilla. Les hablaba hace algunos minutos de lo que ha dicho Simon Still, secretario ejecutivo de ONU para el Cambio Climático. Ha sido contundente para este año, Simon Still. Entre sus mensajes destacan: la brutal ola de calor en Europa lleva la huella de la crisis climática. ¿Qué más ha afirmado?
El planeta está pagando el precio de la contaminación causada por los combustibles fósiles. Mientras el mundo continúe dependiendo del carbón, petróleo y gas, las olas de calor, incendios, inundaciones y sequías seguirán empeorando. Otro mensaje más: acelerar la transición hacia energías renovables ya no solo es una decisión ambiental, sino también económica y de seguridad. Sobre todo eso, nuestros invitados les van a reflexionar en los próximos minutos. En junio, durante la reunión climática de Bonn, Still dejó otra frase que resume la posición de la ONU. Enfrentar la crisis climática es lo más difícil, pero también lo más importante que la humanidad ha intentado hacer en conjunto. No tenemos otra opción. Y ya en el transcurso del programa les voy a dar más datos reflexivos sobre este tema del cambio climático y sus repercusiones. Pero antes, Luz Madrid está con la pregunta central de hoy en Frente a Frente. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días. El tema del día: ¿qué acciones urgentes considera que deben implementarse en su comunidad para enfrentar los graves impactos del cambio climático y el fenómeno del Niño? ¿Qué acciones urgentes considera que deben implementarse en su comunidad para enfrentar los graves impactos del cambio climático y el fenómeno del Niño? Esa es la pregunta de hoy viernes. Hay dos medios por los cuales usted puede enviar su comentario: nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de Frente a Frente HN en todas las redes sociales. Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Y para complementar la pregunta que ha socializado Luz Madrid, ¿está Honduras actuando con la urgencia que exige la crisis climática o seguimos reaccionando cuando el daño ya está hecho? ¿Está Honduras preparada para enfrentar los impactos cada vez más severos del cambio climático y el fenómeno del Niño? ¿Qué debe cambiar hoy para evitar que la próxima sequía o inundación se convierta en una nueva tragedia nacional? ¿Quién debe liderar la respuesta a la crisis climática? ¿El gobierno, las alcaldías, la empresa privada o la ciudadanía? Reflexiones Honduras, pero voy a iniciar con César Quintanilla y una exposición que va a ser muy ilustrativa y sobre todo reflexiva para ustedes. César. Gracias, Renato. Mire, sobre lo que usted informaba de la ola de calor en Europa, por ejemplo, y de las quemas masificadas por los incendios forestales masificados por el cambio climático, precisamente hay un dato que reflejó también ayer la ONU y que nos dice que se ha perdido solamente en 2026 entre Europa y Norteamérica 6 millones de hectáreas de bosque. La cifra escandalosa de 6 millones de hectáreas de bosque, distribuidas así: casi medio millón en Europa, 1.85 millones en Estados Unidos y 3.8 millones en Canadá. Esto representa 6 millones de hectáreas de bosque. Si buscamos una equivalencia, esto equivale a que se haya quemado todo Costa Rica y un 17% más sobra por quemarse. Como que se haya quemado más de la mitad del territorio hondureño totalmente. ¿Se imagina el impacto que esto representa? Porque algunas veces las personas, cuando les decimos que hubo un incendio masivo en Sudamérica o en Europa, dicen, bueno, es allá. Se le olvida que vivimos en una casa común, en una bolita, y que todo está allí para nosotros, nuestros medios de vida. Y otro dato importante es que ayer, 30 de julio, no diría se conmemoró, sino que se dio a conocer datos estadísticos que se llevan, que en 7 meses, ayer 30 de junio cumplimos 7 meses y nos comimos todos los recursos naturales que deberían habernos gustado todo el 2026. Entonces, a partir de hoy, 31 de julio, estamos comiendo recursos naturales de 2027. Es decir, en 7 meses nos comimos los recursos que la tierra tiene la capacidad de regenerar. Entonces, ¿en qué estamos? En una bancarrota ecológica. O sea, usted y yo, Ricardo, todo lo que nos están viendo, estamos viviendo a partir de hoy de crédito en
2026. ¿Pero porque la tierra produce menos o porque la población crece? Porque la población crece y el alto consumismo irresponsable, entonces hace que estemos devorando los recursos de forma rápida. Y esta medición, mire que se hizo como desde 1970 para acá y se ha venido recortando. Primero eran 28 días de bancarrota ecológica y hemos venido reduciendo hasta llegar ahora que en 7 meses nos comemos los recursos que pertenecen a un año. Bueno, tenemos justamente la presentación que quiero compartir, si ponemos desde el inicio, por favor, para comentar y tener una idea clara qué es lo que pasa específicamente con el fenómeno del niño. La actualización, recuerdo que estuvimos acá, Renato, el 28 de mayo, hablamos de la posibilidad que el niño se desarrollara entre mayo y julio. Bueno, ya se desarrolló. Los datos científicos de la NOAA revelan que este niño tiene toda la tendencia, más del 80%, 81% para ser específico, de ser un super el niño cuando lleguemos allá al mes de octubre de este año. La amenaza que viene por agua, alimentos, energía y salud, Honduras en alerta máxima, actualización 2026. El pronóstico de evento fuerte a muy fuerte, posible super el niño para el mes de octubre. El estado actual, dice la NOAA, el niño está presente y se fortalece, anomalías de más de 1.2 grados. 81% de probabilidad de un evento muy fuerte, octubre-diciembre de 2026, 97% de probabilidad de persistir hasta la primavera de 2027, impacto ya en marcha, sequías y calor en Centroamérica. Pasemos a la siguiente. Pronóstico de intensidad, 81% de probabilidad. El impacto clave para Honduras, condiciones más secas y cálidas de lo normal esperadas en Centroamérica. El corredor seco de Honduras es una de las regiones más vulnerables del mundo a los efectos del Niño. Se anticipa sequía prolongada, reducción de lluvias en temporada postrera y estrés hídrico acumulado. Y lo que vemos en la parte de arriba es que el Niño se ha consolidado y continúa intensificándose. La siguiente. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Pues es el calentamiento anormal del Océano Pacífico, altera los vientos y la circulación atmosférica global, y este es el mecanismo simplificado. Calentamiento del Pacífico debilita los vientos alisios, es decir, los vientos que no llegan del este, menos ascenso de aire húmedo sobre Centroamérica, menos nubes y lluvias, sequía más calor, estrés en cultivos, agua. ¿Qué quiere decir esto, menos nubes y lluvias? Bueno, que hay una interacción entre el océano que se calienta, deja el agua fría atrapada en las profundidades, entonces no puede subir aire húmedo y lo que sube es aire seco. Y entonces esto representa que no se desarrollen nubes y lluvia, porque lo que tenemos son sistemas anticiclónicos en nuestra región. Y cuando aparece un fenómeno como las ondas tropicales que han estado pasando estos últimos días, pues prácticamente se evaporan por el aceleramiento de los vientos y porque también tenemos corriendo mucha cantidad de polvo del Sahara, que esa cantidad fuerte hace que no se desarrollen las nubes y pulveriza los fenómenos. Pasamos a la siguiente, por favor. Impactos en agua y alimentos. Impacto en el agua, sequías prolongadas ya reportadas y en intensificación, reducción importante de lluvias de julio a septiembre, bajos niveles en ríos, embalses y acuíferos, crisis hídrica severa en el corredor seco de Honduras, mayor competencia por agua entre agricultura, consumo humano y energía hidroeléctrica, impactos en los alimentos, pérdidas masivas esperadas en maíz y frijol, primera y postrera, aumento de precios y posible escasez local, mayor inseguridad alimentaria en zonas vulnerables del corredor seco, riesgo crítico de desnutrición crónica en niños y familias rurales. Siguiente. Los impactos en la energía, salud y vulnerabilidad de Honduras. Energía, disminución de caudales en ríos, menos generación hidroeléctrica. Honduras depende fuertemente de la generación hidro, posibles racionamientos o aumentos de costos energéticos si el déficit hídrico persiste, necesidad de diversificar fuentes y promover eficiencia energética. En la salud, olas de calor extremo, golpes de calor, deshidratación, especialmente en niños, ancianos y trabajadores agrícolas, recordando que en el mes de mayo tuvimos muertes en Honduras por golpes de calor. Enfermedades diarreicas por agua de calidad comprometida, aumento potencial de dengue y otros vectores, almacenamiento de agua en sequía, riesgo elevado de desnutrición aguda y crónica por inseguridad alimentaria, y Honduras ya sabemos que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y sobre esto nos cae un fenómeno del Niño reforzado, pues se reportan temperaturas récords ya
observadas en los meses anteriores y que los vamos a ver hacia los próximos meses en aumento. Sequías extremas recurrentes en corredor seco, una de las regiones más afectadas globalmente por el Niño. Incendios forestales favorecidos por calor y sequedad, presión sobre recursos naturales y sistemas de salud ya limitados. Y pasamos a la siguiente, para mostrarles algunas proyecciones ya de lo que nos aguarda en estos próximos meses. ¿Qué podemos hacer? Agua y seguridad alimentaria, ahorrar y gestionar el agua es la prioridad número 1, familias, reparar fugas inmediatamente, usar baldes en lugar de manguera, duchas cortas de menos 5 minutos, recolectar agua de lluvia en cisternas limpias, comunidades, monitorear pozos y nacientes, establecer turnos de riego, crear comités de agua para racionamiento equitativo y uso responsable. En la agricultura, implementar riego por goteo o microaspersión, donde sea viable, usar cobertura de suelo, que llamamos mulch, para reducir evaporación. En los hogares, cerrar la llave mientras se enjabona, reutilizar agua, de lavar frutas, verduras para regar plantas, instalar dispositivos ahorradores si es posible. Reservas de alimentos y seguridad alimentaria, familias rurales y urbanas, mantener reserva de granos básicos, especialmente maíz, frijol y arroz, para al menos 2 o 3 meses, priorizar alimentos no perecederos, agricultores almacenar semillas certificadas de variedades tolerantes a sequía, como sorgo, maíz resistente, frijoles tolerante, diversificar cultivos, las comunidades, bancos de semillas, comunitarios, trueque local, huertos familiares con riego eficiente, esfuerzos de asistencia humanitaria y agrícola, escalar distribución de alimentos y semillas en zonas prioritarias, fortalecer programas de apoyo a la resiliencia. Estas son algunas de las acciones que podemos hacer en cuanto al tema de agua y seguridad alimentaria que ya está golpeando en el corredor seco y en varios municipios. Ya vemos también pues el impacto en el ganado, ¿verdad? Animalitos que están muriendo por falta de forraje en el campo y por falta de agua dulce. Tenemos una nota de antenoche de Elías en TN5 Estelar para que la divulguemos hoy también. Un escéptico del cambio climático, después de escuchar a César Quintanilla, un escéptico del cambio climático, después de escuchar a César, ¿qué te diría? César, no estás exagerando. A ti te ha tocado eso, ¿no? Hay mucha gente que cree, no mucha, pero hay gente que cree que maximizas. Y entonces, por eso viene mi reflexión hoy. Un escéptico del cambio climático te diría, hombre, deja de exagerar, usted lo que hace es asustar a la gente. De todo lo que dijiste, que me parece interesante, algo que se me quedó grabado, porque dijiste que en octubre el niño va a estar perro, como hablamos los hondureños. Sí, desarrollado. Que el agua fría del mar se queda ahí atrapada, no puede salir, entonces predomina el agua caliente y por eso no se pueden formar nubes. Y si no hay nubes, no hay lluvias, y si no hay lluvias, no hay agua. Y si usted revisa los picos históricos de lluvia en nuestro país, se alcanzan justamente en esos meses que usted ha mencionado, en octubre. Correcto. Entonces, por eso voy a dejar a Ricardo Pineda, director de Sustenta Honduras, para que responda lo que un escéptico climático le diría a César después de lo que ha planteado. Por favor, ahorren el agua, rieguen por goteo y tantas otras cosas que les ha recomendado César Quintanilla, porque sabe y ha estudiado lo que viene. Por favor, Ricardo. Sí, la evidencia científica es bastante fuerte. Espacios como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, uno de los esfuerzos más grandes científicos a nivel internacional, compuesto por todos los países, nos ha dicho que el cambio climático es inequívoco. Y cuando dicen esa palabra, Renato, yo me pongo a pensar, inequívoco significa que realmente, o sea, es producto del ser humano y que no hay otro motivo por el cual esto esté causando. Y también otros expertos nos mencionan que es la principal amenaza a la economía global. Entonces, si a veces el escéptico no quiere pensar en términos de impactos, de lo que pueda pasar en el hábito, pensemos en impactos económicos también. Honduras, como país vulnerable, tiene mucho que perder y sobre todo, como bien explicaba ahorita César, en agricultura, en ganadería, en los lugares donde al final del día se ganan la vida los hondureños y las hondureñas, ¿verdad? Entonces, este tema del cambio climático no es un tema de alarmismo, es un tema de tomar acción. Yo creo que, espero que esa sea la dirección que tome el programa hoy. Vamos a escuchar de alcaldes, vamos a escuchar de expertos ahí en la parte local que nos permitan entender
cómo a través de la mitigación, a través de la adaptación del cambio climático, realmente podemos encontrar oportunidades de mejora, de crecimiento, de incrementar la resiliencia, pero al final del día de atender estas crisis mundiales que hoy por hoy afectan a Honduras de manera puntual, siendo nosotros uno de los 3 países más vulnerables a nivel mundial ante el cambio climático. Correcto, ya van a escuchar lo que hace Yanio Borjas, el alcalde de la vía de San Francisco, cerca de Catarranas. Ya van a escuchar lo que hace Yanio. Yanio tiene años: Renato, voy a inaugurar tal cosa, tal día, Renato, voy a hacer esto, voy a hacer este reservorio. Ya lo van a escuchar, porque viendo aquí lo que nos decía César, de qué podemos hacer, habla de proteger cultivos y ganado, de ajustar calendarios de siembra, adelantar o retrasar según pronósticos locales, priorizar variedades de ciclo corto y resistentes a sequía. Nos habla de las técnicas de conservación, cobertura muerta, zanjas de infiltración, rotación de cultivos, sistemas agroforestales. Del ganado nos dice garantizar agua y sombra, árboles cobertizos, suplementos alimenticios, vender animales excedentes de forma planificada si es necesario. Miren la nota sobre el ganado que divulgábamos antenoche en el noticiero estelar de Honduras TN5. Sin agua, sin ganado y sin cosechas, así describió el alcalde de San Antonio de Flores la crisis extrema que enfrenta su municipio tras llegar a Tegucigalpa en busca de ayuda. Según afirmó, la escasez ha llegado a un punto crítico y muchas familias ya no tienen alimentos para subsistir. El que cosecha 100 cargas de maicillo o de maíz deja 50 para gastarlo y 50 para almacenarlo, ¿verdad? Pero ahorita ya no puede almacenar ni para comer, ¿verdad? La situación ha sido calificada por el edil como un infierno en la tierra. Asegura que la falta de agua y alimentos ya está afectando la salud de los niños y podría generar problemas de seguridad ciudadana si la emergencia continúa agravándose. Entra en lo que es la delincuencia, porque si la gente no tiene de dónde, va a tener que hacer muchas cosas. El gobierno informó que la ayuda llegará a San Antonio de Flores una vez concluya el diagnóstico técnico que evalúa 4 aspectos fundamentales: agua y saneamiento, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y riesgos para la salud. Con la prioridad del gobierno y por supuesto de la MON que está incidiendo en esto, poder canalizar las ayudas lo más pronto posible. Para enfrentar la emergencia, el gobierno destinó 68 millones de lempiras, mientras que las Naciones Unidas aportaron un fondo de 65 millones de dólares. Hasta ahora, 16 municipios han sido atendidos con recursos de la ONU y otros 22 a través de Sedesol. Sin embargo, las autoridades advierten que los recursos podrían resultar insuficientes si la crisis se extiende. El gobierno de la República, a través de la Cancillería, está haciendo desde ya gestiones como medidas anticipatorias a lo que se pueda venir. Las autoridades precisaron que la asignación de la ayuda dependerá de los resultados de la ficha técnica elaborada en cada municipio, con el fin de priorizar las zonas más afectadas. Las ayudas humanitarias se están desplegando en todo el territorio nacional, poniendo en prioridad a los municipios que mayores afectaciones presentan. Elías Acosta, Telenoticias. Reflexión, Ricardo. Sí, esto que estamos viendo, lamentablemente, Renato, pasa bastante en nuestro país, ¿no? Es algo que realmente quisiéramos decir, estos programas siempre llegan, ¿verdad? Hoy estamos hablando del niño, de sequías, pero en un rato más posiblemente estemos hablando del tema de los huracanes y de los impactos que puede hacer el exceso de lluvias. Y es que a eso va el cambio climático y eso muchas veces la gente no entiende. El cambio climático va hacia los extremos, los empeora, los exacerba. Entonces ahora estamos enfrentando un tema de sequías que tiene bien ligado, por ejemplo, el tema de hambrunas, bien ligado el tema de pérdida de cosechas, que obviamente tiene un impacto económico, pero también tiene un impacto en la salud humana. Pero también vamos a tener otros extremos, como va a ser la precipitación, como van a ser los desastres climáticos. Entonces es importante por eso empezar a hablar de adaptación, de resiliencia, porque no podemos quejarnos siempre de las condiciones climatológicas de Honduras. Nosotros somos un país de un istmo centroamericano, somos un país naturalmente expuesto al medio ambiente, pero
tenemos que hablar de cómo nos vamos a adaptar. Y yo creo que eso sería una buena conversación hoy, Renato, porque realmente ya estamos haciendo mucho, pero tenemos que hacer más. Y no creo que tengamos que cruzarnos los brazos. Dicen que el cambio climático es de pensar globalmente, pero actuar localmente. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos inspirar hoy, esa acción local. Gracias, Ricardo. Reflexión, don César Quintanilla. Sí, justamente sobre lo que decía usted, que alguien pudiese pensar que cuando se presentan estas noticias que somos amarillistas, nos pueden decir lo que sea, pero nosotros solo trasladamos lo que la ciencia dice. En febrero de este año, en el noticiero Líder de Honduras, Canal 5, yo dije, no porque César se lo inventó, no, con datos científicos de la NOAA, que íbamos a tener un fenómeno del niño fuerte. Y yo escuché algunas voces que dijeron, ¿de dónde saca César esta información? Para nada, o sea, no tenemos esos datos. Entonces, ahora que ya está el fenómeno desarrollado y ahora que todo el mundo está hablando de este fenómeno, entonces ahí es cuando yo digo, cuando se dan estas informaciones no es alarma, es alerta temprana y así debe tomarse. Entonces, si me dicen, vamos a tener un fenómeno del niño, inmediatamente la acción en todos los sectores, en público, privado, como sociedad, todos accionando, cada quien asumiendo su responsabilidad. Porque todo el mundo se queda de brazos cruzados y dice, ajá, ¿y qué va a hacer aquel? ¿Y qué va a hacer el otro? No, ¿qué voy a hacer yo? Es la primera pregunta. Y después que cada quien asuma su responsabilidad. Entonces, sobre eso que hemos visto es precisamente un reflejo de un fenómeno del niño que apenas comienza a desarrollarse, apenas comienza a madurar y ya nos tiene con estos impactos de animalitos muriendo en el campo, de una falta de agua dulce y estrés hídrico en el campo que nos repercute al final en los mercados, en las ciudades, porque creemos que lo que pasa en el campo no nos importa. De esos sectores, de las zonas rurales, viene nuestra agua, viene nuestro alimento, viene nuestro aire, o sea, de ahí viene todo y no lo apreciamos, lo vamos a valorar hasta que no lo tengamos. Pues ya, después de la pausa, van a escuchar a un alcalde resiliente, de eso me has estado hablando, Ricardo, y demandando, por favor, ojalá que aprovechemos este programa para hablar de resiliencia. Ahí tienen a un alcalde resiliente, previsor. Ahí tienen al alcalde de la vía de San Francisco, Francisco Morazán Yanio Borjas, con video y todo lo que ha estado haciendo en su municipio. Y más adelante también espero que ya se haya conectado el asesor académico de la Universidad Politécnica de Honduras, don Gustavo Lanza. Ya lo tenemos ahí. Bienvenido, don Gustavo. Le agradezco su presencia en Frente a Frente. La pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Buenos días, muy buenos días, 7:28. El tráfico vehicular lo conoce en el Boulevard Kennedy, bulevar que se conduce también hacia el Boulevard Centroamérica de la capital. Hay saturación de vehículos en estos momentos, hay bastante congestionamiento vehicular a esta hora del día. Tome rutas alternas, amigos televidentes que sintonizan Frente a Frente. Estamos ubicados, repetimos, en el Boulevard Kennedy, a inmediaciones de la primera y segunda avenida de esta colonia. El tráfico vehicular lo conoce a través de Frente a Frente. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. Tunota.com destaca las siguientes noticias. El superniño apunta a Honduras, menos lluvia y comida más cara. Especialistas prevén déficit de lluvias en Centroamérica. El impacto podría sentirse en las cosechas, el agua y el bolsillo de miles de hondureños.
está pasando el error con un ventilador que habría desatado el incendio en San Pedro Sula. El mar devora a Omoa, erosión costera destruye viviendas y comunidades. Y en Honduras hoy predominará tiempo seco y fuertes vientos en Honduras para este viernes. Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Tema del día. ¿Qué acciones urgentes considera que deben implementarse en su comunidad para enfrentar los graves impactos del cambio climático y del fenómeno del Niño? ¿Qué acciones urgentes considera que deben implementarse en su comunidad para enfrentar los graves impactos del cambio climático y del fenómeno del Niño? Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Muchas gracias por sus mensajes. Las mismas acciones que se promovían cuando nos decían Honduras Verde para el año 2000, todavía esas acciones son válidas y vigentes a pesar del tiempo, mejorándolas con el uso de la tecnología que hoy contamos. Entre otros mensajes, algo muy sencillo, sembrar árboles de hoja ancha que producen más oxígeno. El cambio climático es un problema de ingeniería. Si cambiamos nuestro modo de hacer las cosas, vamos a estar bien. En esta situación, como en todo, hay ganadores y perdedores. Don César Quintanilla ya pone en alerta al gobierno y ahora hay que hacer y dejar hacer, opina el televidente. Renato, es necesario hacer replanteamiento de la planificación de Estado, tomar en cuenta conceptos claves que se dan desde la economía ecológica para la macroeconomía y la economía circular para la microeconomía y retomar la agricultura desde la agricultura sintrópica. Todo encaja, pero hay que rediseñar el país. Otro televidente opina, error lo que dice César. El problema son las personas que no tienen vergüenza ni valores, ni siquiera consideran lo que les dejarán a los hijos. El gobierno que no piensa en los daños que ocasionan cuando privatizan reservas naturales y talan, roban todo lo que tiene Honduras. El clima siempre ha sido caliente, pero ya no hay árboles, ya no hay oxígeno, solo aridez en cerros de Tegucigalpa y así va San Pedro Sula. Buenos días a todos. Licenciado Quintanilla, ¿nos puede decir, por favor, por qué ese fenómeno que afecta tanto el planeta se le puso como nombre Niño? Es una curiosidad que tenemos todos, imaginamos que no fue escogido al azar. Buenos días a todos. Sin duda alguna vamos hacia el colapso. El planeta se va a renovar eliminando todo para volver a empezar, porque no va a aguantar tanta contaminación. Será un solo pedo, dice el televidente. Renato, de lo mejor que tenemos en este país como periodista, pregunta, si llueve, ¿por qué no se resuelve el tema del agua? No entiendo. Si llueve, ¿por qué hay sequía? Me gustan estos programas. Gracias, escribe el televidente. Más mensajes. Con el escenario planteado, ¿sería opción la siembra de nubes como en California? ¿Por qué César nunca menciona el impacto de la industria de la madera? Atentamente, Héctor Sánchez. Otro televidente escribe, si don Renato, Tegucigalpa necesita reforestar la cordillera del Epaterique, sembrar un guanacaste cada kilómetro cuadrado de la capital, profesor de ecología. Lo que no permite lluvias es la inversión térmica debido a los polvos del Sahara, escriben los televidentes. Muchas gracias, sigue opinando a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en X también puede emitir su comentario, @FrenteAFrente HN. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad.
Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Más opiniones en WhatsApp. Deberían de implementar el método Quetzungual, el que se implementó en Lempira, escribe ese televidente. Solo vean esta carretera de Olancho con cientos de rastras con troncos de madera todos los días. ¿Quién controla? ¿El gobierno o los varones de la madera? El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia, para bendecir todo el trabajo de tus manos. Y cita Deuteronomio 28:12. Más mensajes. El gobierno debe de intentar construir bombas de viento para extraer el agua en los lugares de mayor sequía para la producción agrícola y uso doméstico. ¿Quién puede ser escéptico, don Renato? Lo invito aquí a mi tierra para que vea que no tenemos una gota de agua. Toda mi siembra no se dio. Estamos tan mal como sociedad que hasta de Dios somos capaces de dudar. Construir reservorios y riego por gotero en todo el país, escribe ese televidente. Cuidar estas bellezas, San Luis Planes, Santa Bárbara. Muchas gracias, son algunos de los mensajes. Sigue escribiendo a través de redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Se prepara el alcalde de la Vía de San Francisco, Yanio Borjas, y también, por favor, producción, el video para que nos lo explique bien Yanio Borjas. ¿Por qué es que se le llama el niño a este fenómeno y la niña también? Sí, realmente no es el nombre científico. El nombre científico es Enos o Enso. Y precisamente quienes le pusieron el niño fueron unos pescadores allá cerca de Sudamérica que se encontraron con que no había pesca y empezaron a relacionar que conforme se acercaba los días de Navidad, entonces dicen, ya se nos vino el niño de nuevo. Entonces le empezaron a llamar, es el niño, pero realmente su nombre científico es Enso o Enos, dependiendo de las siglas en inglés o en español. Y quienes dijeron, ya se nos viene el niño, ¿por qué lo dirían? Porque como el pico alto normalmente es así a cierre de año y estaba muy cerca la Navidad del nacimiento del niño Dios. Hablando del niño Dios. Entonces ya miraban que era repetitivo, ¿verdad? Entonces dijeron, aquí fue que ya nos vino el niño, ¿no? Ya nos vino el niño. Entonces lo relacionaban con la Navidad y que se terminaba la pesca. Don Gustavo Lanza, ¿qué nos va a explicar usted en los próximos minutos? Por favor, algo breve porque después va a tener todo el tiempo. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, a los televidentes, también saludo a los compañeros del panel en este foro. Muy agradecido con el licenciado, el abogado y meteorólogo César Quintanilla por la invitación que me hizo. En realidad, fui invitado porque hace 11 años, yo escribí un artículo que fue publicado en La Tribuna y yo le llamé Los Bolsones de Agua, relacionado con que nosotros todavía, hace 11 años lo escribí y hasta la fecha pues no se ha hecho mucho sobre el tema. Lo importante es hacer bolsones de agua, le llamo, hacer lagunas en las mesetas de las montañas, en las laderas, agua que puede ser utilizada ya sea por gravedad, por riego por goteo, también puede ser utilizado como para las personas en sus hogares. Pues la verdad que aquí en Honduras cuando llueve bastante y vemos cómo el agua se nos va para los mares. No lo podemos recuperar después, solo la debemos pasar, pero necesitamos hacer algo, especialmente en ese canal seco. La idea de estos bolsones es que se guarde el agua y se pueda bajar después. Cualquiera diría, pero es que se va a secar. Bueno, pero por lo menos las zonas circundantes van a tener agua y más frescura por mucho tiempo. Igualmente, hay temas como, por ejemplo, la laguna del Pedregal, que tiene agua, pero tiene muy poca.
tal vez falta de dragado, no sé qué actividades podrían hacer para mejorar y poder guardar agua que podría servir incluso para con los helicópteros poder recoger agua para combatir los incendios. Todas las zonas donde hay una laguna, ya sea elevada o a nivel de tierra, son zonas frescas, son zonas que son bastante verdes y que realmente podemos utilizarla en tiempo de sequía. Pero lógicamente, cada hogar, por ejemplo, la mayoría de los hogares tienen tanques elevados. Ahí está el ejemplo. Nosotros guardamos el agua para pues, después utilizarla en nuestros hogares. Ahora, hay bastante agua que nos cae en ciertas épocas, pero no solamente, como les repito, solo la debemos pasar y no la recogemos. Es importante pensar en esta idea que yo escribí un artículo hace 11 años, donde le daba la idea de poder hacer esos bolsones de agua que ya lo estaban haciendo en Perú desde los años 70, lo mismo lo hace Japón. Hay tantos ejemplos. Hay un lago en Pikes Peak, en Colorado, donde hay un lago que es grandísimo, pero que realmente queda en la mera meseta, 6,000 pies de altura. Ese lago es utilizado como pesca, para pesca turística, pesca deportiva, para turismo, para uso de las localidades también cercanas, como agua para uso doméstico. Entonces, es posible que en Honduras se pueda establecer, especialmente en las zonas más críticas como es el canal seco o el corredor seco, porque ahí es donde se está sufriendo más estas situaciones. Es triste ver lo que mencioné en el artículo, ver niños como que apenas pueden con un balde de agua y van a orillas de carretera llevando agua para su casa, otros escarbando donde hubo tal vez algún pozo y de repente pues hasta con las manos escarbando para ver si encuentran agua. Es triste esta situación y yo creo que es tiempo de que todavía se pueda hacer algo. Muchas gracias, don Gustavo. Quédese ahí porque ya nos va a seguir usted suministrando reflexiones y sugerencias. Y ya vamos a tener videos impactantes que van a ilustrar mejor todo lo que los panelistas nos están diciendo hoy. ¿Tienes alguna observación? Pues solo decir rápidamente, es que quiero aclarar esto del niño y la niña, porque a veces uno lo escucha y es bien complicado y venimos saliendo del Mundial, Renato. Entonces quiero hacer una pequeña, como puntualizar en algo. ¿Usted es Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. Real Madrid, entonces estamos bien con este ejemplo. El niño y el niña es como que entremos, por ejemplo, en una sequía por 5 o 7 años, ¿verdad? Es como en esos tiempos yo le explico a la gente que el Barcelona nos estaba ganando todo, hombre, con Ronaldinho y todo, y que no veíamos nada. No es lo mismo que esa variabilidad, que gana uno, que gana el otro, que ahorita llueve o que no llueve, que pasa cada año, sino que es una tendencia fuerte por un periodo prolongado, ¿no? Entonces que nos estén diciendo un súper el niño, yo lo miro como que nos vengan a decir es una súper sequía que va a tener el Madrid de Mbappé. Imagínense que no va a meter goles por 4 o 5 años. A veces la gente se le quedan este tipo de observaciones, pero es que, ¿qué les quiero explicar? Que son, al final del día, ciclos. Son cosas que pasan por muchos años y que realmente un súper el niño, Godzilla el niño se ha estado utilizando, realmente es algo alarmante. Entonces, perdón que hago ese ejemplo futbolístico, creo que estamos saliendo de una buena época, temporada, pero es que quiero que se grabe la gente que más allá de ser un fenómeno científico, climatológico, es algo que, como bien explicaba aquí César, es algo que se han dado cuenta los pescadores, es algo natural, es algo que ha existido en todo el tiempo, pero es algo que debemos de adaptarnos, ¿no? Entonces cierro con ese mensaje. Y que llega en un escenario de cambio climático y por eso el fenómeno se amplifica, es más fuerte. Ese es el problema, que el fenómeno es natural y cíclicamente ha venido, pero ahora se presenta con más frecuencia y más fuerte porque tenemos un calentamiento de nuestro planeta. Anticípanos, ¿qué nos va a explicar el alcalde de la Vía de San Francisco, César? Específicamente nos va a dar un ejemplo para todo Honduras de cómo haciendo adaptación al cambio climático, pero con acción, porque nosotros hacemos alertas tempranas, pero él está accionando y eso es lo que queremos nosotros con las alertas. Ya no es tiempo de alertas, es el momento de accionar y él
ha accionado desde hace varios años y por eso su municipio no viene sufriendo repitiendo ese patrón de estrés hídrico que sí se está manifestando en diferentes partes del país. Así que nos va a dar un mensaje contundente y mostrándonos, no solo con la boca, nos va a mostrar exactamente qué es lo que ha hecho. Ahí tenemos los videos y fotografías. Yanio, bienvenido de nuevo. Gracias, Renato. En Honduras, Renato, suceden 3 fenómenos, y año con año. Una sequía extrema, una pandemia, llámese dengue, chikungunya, COVID, y unas inundaciones extremas. Y de las inundaciones, de la cantidad de agua que cae septiembre, octubre, parte de noviembre, nos sacamos provecho. Se dice que de 87.000 a 95.000 millones de metros cúbicos caen en Honduras de agua. Y de eso solo el 10% es el que aprovechamos en sistemas de riego, en consumo humano, en proyectos hidroeléctricos. Entonces, podemos imaginar si nosotros en Honduras almacenáramos el 40%, qué cantidad de agua cuando las lluvias es correntías, toda esa agua va a caer al mar. Entonces, en la vía, gracias a un equipo técnico, a mis corporaciones, hemos pensado que deberíamos ir comenzando a almacenar agua. Y comenzamos a almacenar agua con estos sistemas, estos reservorios, desde el 2012. Vamos mostrando, por favor, lo que nos está explicando el alcalde de la vía de San Francisco, Yanio Borjas. Y realmente, pues, son adaptaciones que nos han dado situaciones positivas. Hoy tenemos 3 cosechas de agua, cada una, 2 con capacidad de 25.000 metros cúbicos y una tercera con una capacidad de 13.000 metros cúbicos. Nuestro territorio es pequeño, colindamos con Valle de Ángeles. Por la topografía, el agua nos viene de Valle de Ángeles. Pero con apoyo de otras municipalidades, otros alcaldes, otras corporaciones, se han comprado cerca de 200 manzanas en la zona de Valle de Ángeles. Es donde está nuestra fuente. De ahí hemos entrado en convenio con la Municipalidad de Valle de Ángeles y nosotros le proporcionamos agua a una aldea de Valle de Ángeles, pero la mayor cantidad de agua pasa para la vía. Pero el agua que en invierno sobra de la represa, que se desperdicia, la captamos y la almacenamos. Y con eso, Renato, comenzamos en la época crítica, comenzamos 15 de enero, febrero, marzo, abril, hasta junio. Esta agua pasa a los tanques, la tratamos, hemos hecho análisis. El problema que tenemos únicamente es coliforme. Coliforme usted lo trata con cloro y luego la distribuimos para consumo humano. Y hemos bajado racionamiento de 12 a 3 días. Entonces, esto nos ha dado resultados extremadamente positivos. Y creo que en Honduras el cambio climático ya está con nosotros. Y si no ponemos atención a esto, vamos a seguir pasando lo que estamos. En el 2019 tuvimos la misma experiencia, pero no nos preparamos. Y hoy tenemos este fenómeno. No se trata, lo que dicen los compañeros, de estar viendo qué solucionamos, sino dar soluciones. Y estas son las soluciones. Ahorita el gobierno nos va a dar maquinaria. La mayor inversión es en maquinaria y en la geomembrana, para que no haga contacto con el suelo y el agua pueda mantenerse. ¿Qué problemas tenemos? Son los problemas de evaporación, sí. Pérdidas por evaporación, que son mínimas, ¿verdad? Pero como las cosechamos rápido, entonces no perdemos mucho. Pero yo he hecho hincapié a algunos ministros, diputados, les he planteado este proyecto, pero no veo interés en Honduras, Renato. No veo interés de que se implementen estos proyectos por parte de los gobiernos. Y sí me ha visitado la municipalidad de Olanchito. Creo que el alcalde de Olanchito ya tiene los estudios. Tienen problemas serios en Olanchito de agua. La agua de Ciguatepeque, igual. Tienen ya estudios y ellos tienen problemas serios de agua y quieren implementar cosechas de agua.
Zamorano le ha dado una atención enorme a estos proyectos. Año con año estudiantes van a ver nuestro proyecto y de alguna manera ha sido también un aliado nuestro en este tema. Por lo tanto, creo que este proyecto, Renato, es una de las soluciones para estos problemas serios hídricos que tenemos en Honduras. Esa es adaptación al cambio climático. Porque cuando decimos la palabra adaptación hay gente que dice, es adaptarnos a estar recibiendo esos golpes que nos da el cambio climático. No, es precisamente accionar. Esas son acciones de adaptación. Y las de mitigación es justamente pues controlar las fuentes que están ocasionando estos fenómenos, que en este caso son la masiva quema de combustibles fósiles, carbón, gas. Y precisamente el alcalde nos está dando un ejemplo para todo el país de una acción de adaptación y por lo cual su municipio no está sufriendo en este momento, como el resto de los municipios que están en alerta, unos amarilla, otros en verde, porque tienen un estrés hídrico severo. Renato, el próximo verano va a ser lo más duro. Las lluvias son mínimas, las fuentes no se recargan, los acuíferos no se recargan y vamos a tener enero a mayo un verano extremo. Nosotros nos estamos preparando para no poder sufrir el próximo verano. ¿Qué estamos haciendo los demás municipios en Honduras o qué está haciendo el gobierno para prepararnos el próximo año? Suplir agua con tanques, sabemos que son unas soluciones, ¿va? Pero aquí estas son soluciones estables, permanentes, que están dando, estamos dando una situación al municipio de seguridad, de vida, porque realmente el agua es vida, ¿verdad? Y creo que con esto nosotros estamos dándole solución a un problema muy grande que de alguna manera pues que agradecerle a Dios que nos ha iluminado, al equipo técnico que nos ha acompañado para darle hacer este proyecto que ha sido muy viable. Para consumo humano y riego. Para consumo humano únicamente. ¿Siempre tienes agua ahí en esos reservorios? Sí, ahorita con las pocas lluvias ya tenemos una cosecha llena y estamos llenando la segunda. Esperamos que con las pocas lluvias ahí recarguen la montaña, por lo menos ya en septiembre tenemos las 3 cosechas ya listas. Es que se van a presentar ventanitas de lluvia, ¿verdad? En lo que va del año. Lo que sucede es que en nuestro país, por ejemplo, aquí en el área central, el histórico de lluvias es que en un año se precipiten 1.100 milímetros, entre 800 y 1.100 milímetros. Y con este fenómeno, entonces, puede reducirse a un 40 o 50% y hasta 60%. Es decir, que lleguemos a 500 milímetros nada más y eso ya tiene un impacto fuerte, ¿no? ¿El primer reservorio en qué año lo hiciste, Yanio? 2012. ¿2012? ¿La inversión fue de cuánto? En aquel entonces 3 millones. ¿Fondos municipales? Fondos municipales. ¿El segundo? El segundo lo hicimos en el 2019. La más grande fue la del 2012, ¿no? Son iguales son iguales la del 2012 con la del 2019. ¿Cuánto almacenas en cada una? 25,000 metros cúbicos. Ahí tienen una foto aérea de, hay un video de los también. 3 y hay video también. Sí. Porque es bonito escuchar mensajes como estos, que entran por aquí, ver los videos, porque así impacta más. Tenemos un video de lo que el alcalde de la vía de San Francisco ha hecho y la tercera que es un poco más 13,000 metros cúbicos la terminamos el año pasado. ¿Y esa implicó cuánta inversión? Esa implicó 2.5 millones, porque bueno, los costos del 2012 a ahí está el video. Cuando estabas construyendo. Cuando estábamos construyendo la primera. ¿Qué te parece? Tú que me dijiste 3 veces, quiero que aprovechemos el programa para demostrar que podemos ser resilientes. Mira qué obra, que puede ser imitada por muchas municipalidades. Justo eso iba a decir, Renato, que aquí el alcalde está haciendo un ejemplo para los 298 municipios aquí de Honduras. Realmente no es una inversión sustancial, sí es dinero, Renato, pero es más caro que nuestros hondureños y hondureñas no tengan acceso a agua para consumo, para sus casas, para sus hogares, para sus hijos, nietos. Realmente, Renato, este tipo de proyectos son proyectos con visión a largo plazo y son proyectos urgentes ahora. Entonces, felicitar y demostrar que estos ejemplos de adaptación local
a veces no es de quedarse con los brazos cruzados. Yo realmente felicito al alcalde porque él buscó por sus medios acercarse a empresas, acercarse a diferentes líderes para realmente llevar un proyecto que yo sé que la comunidad debe estar sumamente agradecida. Y ahora que con el presupuesto nacional, el presidente Alfura les ha enviado a cada municipalidad retroexcavadoras y esta maquinaria, por demás fuera que en este momento muchos alcaldes no se entusiasmen para hacer las obras que has hecho. Correcto. Ahí en la vía. Creo que la ayuda que va a hacer el presidente con la maquinaria va a ser vital. Los costos son altos en maquinaria y de membrana. ¿Verdad? Entonces vamos a tener la maquinaria. Nosotros, Renato, a la par compramos 30 manzanas. Y 10 vamos a dejar para hacer un parque de agua, amigablemente con el ambiente, bosque y las cosechas de agua. O sea que vas a construir más cosechadoras. Más cosechas de agua. No sé dónde voy a conseguir pisto, pero yo me... ¿Cuánto te transfiere el gobierno central? ¿Transferencias? Sí. ¿A cuánto ascienden? Las transferencias, nosotros recibimos 25 millones en el año. ¿Y ese dinero en qué lo utiliza? Lo que pasa es que Gobernación nos obliga a que hay que distribuir en diferentes ejes de desarrollo. Salud, educación, correcto, apoyo a la niñez, la mujer. Entonces, no podemos enfocarnos en un solo proyecto. Tenemos que hacer una distribución del presupuesto. ¿Sabes uno de los datos que más me impactó cuando dijiste que has reducido los racionamientos en la vía de San Francisco de 12 a 3 días? Eso ha sido importante en la época. Ahorita estamos sufriendo extremo, ahorita va. Pero los veranos que pasábamos teníamos 12 días de racionamiento. Y con esto estamos hablando de 63,000 metros cúbicos, donde sacamos 8 galones por segundo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y con eso pasamos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Ha medido cuántos metros cúbicos te consume la población de la vía de San Francisco diarios? Diario tenemos como cerca de 1.700 usuarios, perdón, 2.700 usuarios. Y asumo que si sacamos por lo menos, creo que, bueno, en metros no le puedo dar un dato exacto de cuánto podría ser el consumo, pero un caudal que le dijera 4 pulgadas suficiente para poder dar agua permanente. Con construir esas cosechadoras implica gastar más en la maquinaria o en el recurso humano que tienes que pagar para construirlas, para habilitarlas. Maquinaria, Renato. Maquinaria, la maquinaria es el mayor costo. Y después solo abre una válvula. Y no hay gasto. El kit de esa maquinaria que envía el presidente a cada municipalidad, ¿en qué consiste? Retroexcavadora, volquetas, cargadoras, vibrocompactadoras, patroles. ¿Verdad? Y ahí ocupamos excavadoras, bulldozer también, excavadoras, vibros y volquetas. O sea que con lo que les va a enviar el gobernante pueden hacer esas obras los alcaldes. Con eso se hace perfectamente. ¿Qué le parece, don Gustavo Lanza, este proyecto que del 2012 tiene el alcalde de la vía de San Francisco? Bueno, me permito felicitar al señor alcalde, pues realmente es la misma idea de lo cual yo le llamo bolsones de agua, que realmente son reservorios. En el artículo que yo publiqué y que también el abogado César Quintanilla tiene en su poder un video de una maqueta dando el ejemplo de cómo funciona. Esto del alcalde, excelente, pero para aquellos alcaldes que tienen la posibilidad de construir en zonas elevadas, se evitaría el uso de bombas. Y también déjeme decirle que habrá casos en que la maquinaria no puede acceder a algunos lugares, algunas mesetas o algunas colinas, pero también yo creo que es una idea descabellada, pero que las Fuerzas Armadas podría apoyar con el uso de bombas para hacer los cráteres. Claro, todo esto en base a un estudio con un geólogo, ¿verdad? Realmente, nuevamente, felicito al señor alcalde Borjas, que está preocupado por una de las importantes rubros que la población necesita, que es lo que es el agua. Gracias a Dios yo vivo aquí en Comayagua
el señor alcalde municipal pues ha hecho muchas gestiones y nos tiene pues abastecido de agua pues prácticamente todos los días. Y eso pues podría decirle que a mí no me preocupa, porque yo vivo en Comayagua y no tengo problema, pero realmente es preocupante porque es nuestro país, de tal forma que tenemos que tomar acciones para que a futuro pues no tengamos estos problemas. Donde hay agua, atrae agua. Por ejemplo, me acaba de llamar un compañero, General Landa, que es de Victoria, y me dice que en Victoria casi todos los días llueve, pero es que está cerca de una represa y aparte de la represa del Cajón. Pareciera como que hay un dicho que dice agua atrae agua, porque llueve bastante en Victoria. Entonces, realmente de ponerse manos a la obra, esta es una humilde idea la que yo plasmé en ese artículo y en ese video, y que espero que sea aprovechado. Ya vamos a mostrar, en cuestión de segundos le mostramos el video para que usted mismo vuelva a explicarle en este proyecto que usted sugiere. Ese, por ejemplo, son techos que están almacenando agua. Hay lo que llamamos techos de esponjas. ¿Se imagina todas las ciudades almacenando el agua que corre por sus techos? Pero no se hace. Y esa es precisamente la maqueta de la que habla el rector, de cómo se puede almacenar el agua, cómo se hacen los bolsones, ¿verdad?, para almacenar esa agua y utilizarla en todo tipo de actividades. Ahí está viendo el video, rector, para que siga explicando. Pues sí, como ustedes pueden ver, el agua se almacena y se puede bajar posteriormente por gravedad, pero no solamente es para uso de la humanidad, para uso agrícola, sino que también refresca la zona, puede evitar incendios forestales. Ahí pasó una foto de un bolsoncito de agua que yo le llamo así, que está entre la pirámide y lo que es el peaje, ahí en Zambrano. Gente que se hizo ese reservorio y que pues le sirve ahí para uso diario. Este video, pues como podrán ver, hay unas mangueras que ejemplizan lo que son las tuberías para bajar el agua desde las laderas. Cabe mencionar de que aquí no necesita prácticamente energía porque la baja por gravedad. También cuando estuve rector en la Universidad Politécnica de Honduras se estableció un sistema también de acumulación de agua, lluvia, en una cisterna, y eso pues era utilizado en vez de utilizar el agua regular del servicio de aguas de Comayagua. Entonces hay muchas cosas que se pueden implementar que realmente nos podría ayudar a paliar la situación, y esta es mi humilde aportación para que tal vez sea considerado. Tal vez, como dije, algunas municipalidades no tengan la facilidad de tener laderas o mesetas en sus municipios, pues tiene que hacerlo así como lo hace el alcalde, pero el que tiene debería aprovechar eso para acumular agua arriba y después solo bajarla por gravedad, que es más efectivo. Esa maquinaria que hemos visto ahí va en el kit incluido, ¿verdad, Yanio? ¿Cuántas máquinas para el primer pozo de esas utilizaste? Bueno, ¿con una suficiente? Con una excavadora, un bulldozer, la mayor parte y ahí lo otro sería con formación, con vibrocompactador, ¿verdad?, y una retro pequeña. Alcaldes, si van a tener esta maquinaria, ¿qué es lo que más gastos genera en proyectos como este? Ricardo, por favor, manos a la obra, alcalde de Honduras. Así es. A mí me parece, incluso estos sistemas de captación de lluvias que estamos viendo, Renato, esto también se puede hacer en las escuelas. ¿Cuántas escuelas hemos visitado ahorita en nuestros proyectos que no tienen acceso a agua? Y realmente no es una inversión grande, es poner unas canaletas, guardarlo, como bien decía aquí, tratarla a través de cloro, pero esto nos permite utilizar las estructuras como pueden ser los techos de nuestros hogares, escuelas, y empezar a cuidar el recurso hídrico como el agua, ¿verdad? Y qué tan importante como en las escuelas, para que tengan acceso los niños, para que lo pueda usar la comunidad. Yo por ahí traigo otro ejemplo de adaptación climática que viene siendo con el tema del acceso a la energía, un par de videos ahí que luego podemos hablar un poco sobre cómo
La energía puede habilitar, por ejemplo, el bombeo solar con los paneles solares, con estas nuevas tecnologías. Pero al final del día lo que quiero explicarles es que es un tema de adaptación y que los actores pueden ser locales. O sea, realmente no tenemos que esperar a que venga un proyecto internacional. Aquí lo que están viendo es cómo estuvimos transportando unos paneles solares a la isla de Whippo. Es una isla allá por Marcovia, completamente desconectada de la red eléctrica. Por ahí, imagínense que nos tuvimos que subir a lanchas para llevar los primeros paneles, para llevarlos a una escuela y para que esto fuera un centro comunitario, que todas las personas pudieran llegar ahí a conectar su celular, a mejorar la educación, una educación, esperemos, climática, digitalizada ahora con este nuevo acceso a la electricidad. Pero si ven las siguientes fotos también, para permitirles aprender también en la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con estos ejemplos? Que esto habilita más inversión. Ahora esta comunidad puede pensar en bombeo solar, ¿verdad? Puede pensar en tecnologías para no depender. Por ejemplo, en ese caso tal vez no es la mejor geografía para hacer un embalse, pero aún así hay soluciones, ¿verdad? Y ahí estamos viendo la imagen de lo que es esta escuela. Eso fue novedad el día que ustedes instalaron y ya la gente vio alumbrada su escuela, Ricardo. Viera al director, ahí lo vimos alegre ya publicando sus historias en WhatsApp, él, porque imagínense, él estuvo muchos años liderando esta escuela sin acceso, ¿verdad?, a energía. Entonces yo creo que estas soluciones, por ejemplo, fue un concurso, fue una idea que propusimos en Italia para tratar de traer innovación en temas de soluciones climáticas. ¿Y qué les quiero decir aquí a los que nos están escuchando? Que realmente uno se tiene que rebuscar para buscar este tipo de soluciones, que no solo nos tenemos que quedar ahí esperando a que lleguen las cosas, sino que realmente tenemos que movernos con lo poco que tenemos para buscar, implementar y cambiar vida. Yo creo que este proyecto al final del día es eso, ¿no? Y en esa foto quisiera que nos detuviéramos porque usted observa que hacia la escuela esas gradas hacia alto. ¿Por qué? Porque ahí todo es en polines. Precisamente me alegra mucho este proyecto que comenta Ricardo porque yo he ido ahí a la isla Whippo y es terrible la tragedia que vive esta gente. 6 horas con el mar metido en la isla y ellos arriba en sus casas y esperando que baje para poder ellos poner sus pies en tierra firme. Y hablo de niños, ancianos, ¿verdad? Los animalitos. O sea, es increíble. Y los animalitos cuando sube la marea van también para arriba. Van para arriba. Sí, todas las casitas van en polines. Lastimosamente, por la misma necesidad, ellos mismos han cortado mucho bosque de manglar para construir sus casitas, ¿verdad? Y esto hace que pues el mar entre cada vez más fuerte, pero cubre la isla. El día que yo visité ahí, tuvimos que salir con la gente que fuimos, con el lodo hasta casi la cintura, no por el lado donde ingresamos, sino por otro lado. Estas personas viven solamente de la pesca. Tienen ahí compradores que llegan solo a traer el pescadito que ellos cada día están pescando y nada más. Pero viven una tragedia, Renato. Usted mira los ancianitos, los niños y todo, que bajan a jugar en aquel lodazal. Y en la cantidad de basura que yo recuerdo que le dije a uno de los líderes de la isla, le digo, mire, pero aquí tenemos que limpiarle toda esta basura. Y me dice, yo imaginé que usted iba a creer que nosotros éramos cochinos. No, me dice, lo que sucede es que si la limpiamos ahorita, en 6 horas está igual o peor, porque es cuando ingresa el mar. Y si usted mira hasta en las cajetillas de cigarros, me dice, esos cigarros ni siquiera se venden aquí en nuestro país, vienen de otras latitudes en el océano. Increíble. No sabía de eso. Sí, y no lo había visto nunca. Vale la pena que vayamos a hacer un reportaje. Sí. Como la marea diariamente baja, luego sube. Entonces, cuando sube la marea, ellos se encaraman en el techo de su vivienda. Ellos van, bueno, sus viviendas están en polinas, es decir, están en polines, en alto. Sí. Y por eso valoro mucho el proyecto que ha hecho Ricardo, porque créame que ese proyecto usted lo creerá que es pequeño, pero tiene para ellos un valor incalculable. Claro. ¿Cuántos paneles instalaste ahí en la escuela? Ahí fueron 5 paneles de 550 watts, un sistema pequeño, pero lo complementamos con baterías, Renato. De modo que usted está viendo ahí en las fotografías, ya es de noche, ya no está generando el sistema, pero por lo menos está almacenando, ¿verdad? Y por ahí con unos 5 o 6 tomacorrientes para que se puedan acercar, conectar, ojalá computadoras, impresoras directamente a la escuela, pero más que eso, celulares, empecemos a pensar que
esto va a ser el comienzo, es la primera vez que se conectan a energía ya, Renato. Entonces esperamos que esto pues sea un boom a futuro, ¿no? Ricardo Pineda es el director de Sustenta Honduras. Yanio, ¿qué te parece ese proyecto? Innovador. Creo que ahora, Renato, lo de la energía solar, eso ya es algo que en Honduras se está usando prácticamente. ¿Tienes tú ahí en la vía? En la vía, gracias a Dios, el nivel freático del agua está alto todavía. Alto todavía. Y mucha gente está perforando pozos y está instalando sistemas solares para extraer el agua. Ya no se usan sistemas de energía eléctrica. Entonces creo que el sistema solar pues, es una solución en este momento viable. En honor al ambiente, me encontré este sombrerito que me regalaron en San Pedro Sula hace aproximadamente un mes. Muy bien, muy y bonito. dije yo, le voy a poner un momento, aunque no le gustó la idea a mi asistente, a Katia Machado, solo déjeme disfrutar un momento, le digo, porque miren, es viernes. Miren el dibujito. No, y además precioso, es viernes. Verdad, sí. Está muy bonito. Muchas gracias, San Pedro Sula. Muchas gracias, San Pedro Sula. Pausa. ¿Con qué venimos, don César Quintanilla? Bueno, venimos justamente a mostrarles otros mapas de incidencia, ¿verdad?, de alerta temprana y otras acciones también que se pueden ir ejecutando en el camino, en la resiliencia frente a este impacto del cambio climático y fenómeno del Niño. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Más mensajes. Las acciones las deben de exigir a la gente. El problema es la mala educación del país. La basura por todos lados, el corte de árboles, plantas y todo lo que les estorba las construcciones que compran predios que son reserva de Honduras. Esta es la consecuencia de que en Tegucigalpa no tengan decencia de valores para ver que en un futuro estarán jodidos. Otra opinión, soy voluntario de reforestación y por experiencia digo, no conozco un profesor de educación primaria con vocación forestal. Y entonces, ¿qué les pueden enseñar a los niños? Tenemos la mayoría de los grandes ríos contaminados, ejemplo, río Choluteca, la capital no trata las aguas negras y todos los pueblos y ciudades en el curso del río lo contaminan. Hola Renato, no sé por qué se asustan si César desde el inicio del año nos avisó. Soy pequeño agricultor y desde el inicio del aviso del niño busqué semillas de frijol y maíz cuarentano muy reciente. A la sequía, igual la ayuda que dice el gobierno jamás llega, ya que a veces los coordinadores del lugar se quedan con ellas o familias. Sería mejor que hicieran una lista de familiares afectadas, darles las ayudas personalmente e igual muchas fábricas que contaminan los ríos o quebradas. Más opiniones. Renato, aquí en Honduras es muy complicado el tema de reforestación porque mientras los maestros inducen a los niños a sembrar árboles el 30 de mayo, algunos alcaldes también promueven programas de reforestación. De repente se miran rastras enormes cargadas con madera que la llevan para el exterior. Yo creo que se debe crear una ley estricta y pareja para todos. No talar y quien lo haga vaya a la cárcel sin fianza. Da lástima ver esas reses muertas por la sequía. Hoy es ahí en San Antonio de Flores, más tarde puede ser todo el país. ¿Por qué se declara emergencia por esa sequía? Vamos a ver otra opinión. Licenciado, buen día, excelente programa. Aquí en San Antonio de Flores, Choluteca, se quiso hacer un reservorio para abastecer varias aldeas y se robaron el dinero, 5 o 7 millones y seguimos en la sequía. Siempre voy a insistir que la falta de una educación en valores en el sistema educativo hondureño nos está pasando factura en todo. Sin educación en valores no se forman personas con conciencia social ni personas útiles a la sociedad. Sin educación en valores no hay educación ambiental ni conciencia ambiental y no habrá protección al medio ambiente.
Otros mensajes. Renato, la pregunta del millón es la represa El Cajón. Cuando se hizo era para que trabajara con 4 turbinas y hasta donde sabemos, y en los noticieros solo están trabajando con una. ¿Por qué no poner las otras 3 turbinas a trabajar o comprarlas y dejamos de desistir de estar comprando energía de búnker? Vamos a ver otra opinión. Todos los alcaldes deben hacer reservorios. En mi caso, hace 20 años construir un tanque para almacenar 12,000 galones de agua en el invierno desde una quebrada. El agua la utilizo para el ganado en un potrero que no tengo agua, escribe el ciudadano. Buenos días, qué buen ejemplo de que cuando el dinero se invierte en obras y no se roba como hacen estos gobiernos corruptos. Si tuviéramos gente honesta en estos políticos, imitaría haciendo estos embalses, tanques gigantes alrededor de la capital y represas. No estaríamos en esa crisis que a mi pensamiento es provocada para intentar privatizarla. Los gobernantes no les interesa el almacenamiento de agua. La represa Los Laureles cumplía para población de aquella época, hoy construyendo edificios, crecimiento de la población. Y están construyendo pozos cuando tienen que construir represas pequeñas para recolectar el agua que llega en invierno. Los reservorios pueden ser pequeños, excavados a mano, no solo con maquinaria, escribe ese ciudadano. Otros mensajes. Muchas felicidades a la alcaldía de Villa de San Francisco por ese proyecto de adaptación al cambio climático. Espero regulen proyectos habitacionales de forma congruente a las capacidades de la comunidad. No les vaya a pasar lo que sucede en Valle de Ángeles, Atumbla y otros municipios que perdieron control y hoy tienen problemas graves de suministro de agua, energía eléctrica y otros servicios. Vamos a ver otras opiniones. Buenos días, Renato. Esa agua que se llevan de aquí de Valle de Ángeles para Tegucigalpa ahora la necesita el municipio en temporada de verano. Es mucha la migración que de la ciudad se ha venido para aquí. Muestra de eso es el tráfico. Don Renato, las cordilleras de Honduras son las creadoras de agua. Profesor de Ecología, doctor Armando León Gómez Andino. Vamos a ver el mensaje anterior. Vamos a ver este mensaje. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Nos ha enviado este televidente. Muchas gracias. Sigue enviando sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Miren, un resumen rápido. La Organización Meteorológica Mundial confirma que 2023, 2024 y 2025 fueron los 3 años más calurosos jamás registrados. Y 2026 mantiene la tendencia de temperaturas extremas. Los científicos advierten que el actual fenómeno del Niño podría convertirse en el más intenso registrado, aumentando el riesgo de sequías, incendios, inundaciones y pérdidas agrícolas en todo el planeta. En Europa, miles de personas han sido evacuadas por incendios forestales, mientras la ONU advierte que la alarma climática está sonando. El cambio climático ya está cambiando la forma de vivir. Más de 1.000 millones de niños están expuestos simultáneamente a olas de calor, inundaciones, sequías o tormentas extremas. El calor extremo provoca golpes de calor, deshidratación, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de afectar la salud mental y aumentar la mortalidad entre adultos mayores y personas vulnerables. El cambio climático también incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria, desplazamientos humanos y conflictos por el agua. Y aquí nuestra región está entre las más expuestas. En comunidades del corredor seco ya se registran hasta 9 o 10 meses de sequía al año, afectando cultivo, ganado y abastecimiento de agua. La Organización Meteorológica Mundial advierte que el Niño amenaza directamente la seguridad alimentaria del corredor seco centroamericano y aumenta el riesgo de incendios forestales. Cuando finalmente llueve, muchas veces no es una bendición. Caen precipitaciones tan intensas que provocan inundaciones, destruyen carreteras, contaminan fuentes de agua y favorecen brotes de enfermedades
ciudades. Honduras aparece entre los países más golpeados del mundo por los eventos climáticos extremos durante las últimas 3 décadas, según el índice de riesgo climático de Greenman Watch. Además, más del 40% de la fuerza laboral hondureña depende de la agricultura, uno de los sectores más vulnerables al aumento de temperaturas y la disminución de lluvias. Las proyecciones indican que la temperatura del país podría aumentar entre 1 y 2.5 grados centígrados hacia 2050, con un calentamiento especialmente fuerte en la zona central y sur. ¿Qué significa eso? Menos agua, menos producción agrícola, más incendios forestales, más pérdidas económicas, más migración por razones climáticas. El calor está matando personas. En Europa las olas de calor, y hay video, seguro que la producción en cualquier momento nos va a tener esos videos de lo que ha pasado en España, Francia. Lamentable. Las olas de calor de los últimos años han provocado decenas de miles de muertes, principalmente entre adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En ciudades donde antes el verano era soportable, ahora hay personas que fallecen simplemente porque su cuerpo ya no logra disipar el calor. En el corredor seco de Centroamérica, miles de familias deben caminar varios kilómetros para conseguir agua potable. Eso significa niños que dejan de asistir a la escuela, desnutrición por pérdida de cosechas, enfermedades gastrointestinales por consumir agua contaminada. En Honduras, Guatemala y El Salvador hay agricultores que han sembrado maíz o frijol 2 o 3 veces en un mismo año y han perdido toda la producción por la combinación de sequías prolongadas y lluvias torrenciales. Para muchas familias eso significa quedarse sin alimentos, endeudarse, migrar. El calor extremo obliga a suspender jornadas en construcción, agricultura y otros trabajos al aire libre. La Organización Internacional del Trabajo estima que el estrés térmico hará perder millones de horas de trabajo cada año, reduciendo ingresos de familias enteras. Cada inundación o incendio deja personas que lo pierden todo en cuestión de minutos. No solo desaparecen las casas, también se pierden fotografías familiares, documentos, recuerdos de toda una vida. Muchas personas nunca regresan a sus comunidades y después de los incendios, huracanes o inundaciones aumentan la ansiedad, la depresión, trastorno de estrés postraumático. Los niños suelen presentar miedo permanente cuando vuelve a llover o cuando escuchan fuertes vientos. Y el aumento de las temperaturas favorece la expansión de mosquitos transmisores de dengue, malaria, chikungunya, Zika. Y en el caso de Honduras, específicamente después de los huracanes Zeta e Iota, miles de familias hondureñas pasaron meses viviendo en albergues. Muchas perdieron su vivienda, sus cultivos, sus animales y sus fuentes de ingresos. Algunas comunidades nunca recuperaron las condiciones que tenían antes de los desastres y muchas personas emigraron porque simplemente ya no podían reconstruir su vida. César Quintanilla con algunas gráficas para impactar y concienciar. Sí, sobre lo que usted habla, imagínese. Ahí está claro los 4 ejes que impacta el cambio climático y el fenómeno del niño: el estrés hídrico, el impacto en la salud, el impacto económico, el impacto energético. Es decir, que nos impacta de forma integral, es un generador de pobreza. Específicamente estamos viendo esa imagen que muestra cómo desde marzo se vino desarrollando el fenómeno del niño. Ahí vamos directamente hasta el mes que estamos concluyendo hoy, julio, con esa mancha roja, esa piscina caliente que debería estar pegada a las costas de Asia, allá por Filipinas, y no, está pegada frente a nuestras costas centroamericanas y Sudamérica, y ese calor se sigue intensificando. Y lo que le decía al inicio, toda esa pila roja de agua cálida tiene sumergida el agua fría, entonces no puede subir y no nos envía vapor de agua, sino que lo que envía es aire seco hacia la atmósfera. Entonces esa conexión es la que no nos está generando lluvia, y a eso le agregamos específicamente el arribo masivo de polvo del Sahara, que equivale a lo que pasaba en 2020, cuando hablamos de una nube Godzilla, ¿se acuerda? De polvo del Sahara. Sí. Bueno, el 2026 está tan activo como 2020 y estamos recibiendo toneladas, millones de toneladas de polvo del Sahara, y esas micropartículas suspendidas en el aire disipan o alejan la posibilidad de lluvia porque evaporan a estos fenómenos que deberían estarnos dando precipitación. Entonces,
Lo que vamos a enfrentar en las próximas 2 semanas, y quiero que pongamos la imagen, es la siguiente. Justamente del 5 al 11 o 12 de agosto. La imagen, por favor. Mire esta imagen. 5 de agosto al 11 de agosto, ubique Centroamérica y todo el Caribe. Ese color café que usted ve ahí es sinónimo de sequía. O sea, no tenemos posibilidad de lluvia del 5 al 11 de agosto. Y del 12 al 18 de agosto permanece fija esa mancha café sobre nosotros, solo por dar un pronóstico a corto plazo. Pero ya sabemos que el Niño nos lleva a un escenario, ¿verdad?, de sequía extrema y que podríamos perder hasta el 50-60% de precipitación este año. Entonces, el pronóstico es grave, pero lo peor que podemos hacer es ponernos tristes, acongojados. No, aquí tenemos que accionar, tenemos que llenarnos de creatividad, de esperanza, de que sí podemos hacer las cosas, que nosotros hemos agravado la situación de nuestro planeta, afectando con todas nuestras actividades, ¿verdad? Todo el sistema climático de la Tierra es una realidad, es algo inequívoco, como decía Ricardo, porque así lo dice la ciencia, no lo dice Ricardo, no lo dice César, lo dice la ciencia, que el cambio climático es causado por las actividades humanas. Entonces, si conocemos la enfermedad, también tenemos que buscar la cura. Y tenemos la cura, una cura es la que nos ha mostrado, por ejemplo, esta mañana el alcalde, cómo paliar el tema de agua. Pero también tenemos otra cantidad de problemas que nos está generando el cambio climático. Ayer, precisamente, en uno de nuestros canales de la Corporación Televicentro, se evidenciaba la crisis que están pasando, por ejemplo, en Omoa. Un equipo de la Corporación Televicentro viajó para traer un reportaje sobre la basura que llega a través del río Motagua y no regresó con ese reportaje. Regresó con la tragedia que viven más de 80 familias que se quedaron sin casa. Busquemos ese reportaje de TCI, me imagino que fue en TCI, ¿no? En Porque Nos Importa. Ah, en Porque Nos Importa. Vamos a repetir Porque Nos Importa. Sí, dura 5 minutos y es realmente impactante. Muy bien. ¿Sabe cuánto está devorando el mar? 14 metros por año. ¿Y sabe cuánto se ha metido? 70 hectáreas adentro. Es decir, el oleaje está, ya arrasó con las casas. Están los videos de las casas arrasadas, los testimonios de las personas que quedaron sin nada y son desplazados climáticos. Ricardo, por favor, con tu experiencia en Sudáfrica. Sí, yo creo que algo importante de replicar es cómo llevamos esos modelos climáticos globales a la realidad local, ¿verdad? Cómo podemos hacer zoom y explorar esas preguntas de investigación que nos permitan entender cuáles son esas vulnerabilidades en el contexto hondureño y sobre todo en nuestros municipios. Y justo vengo regresando de un viaje a la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, en el Foro Africano de la Calidad del Aire, en donde estuvimos exponiendo una metodología que nos permite visualizar en dónde hay mayores vulnerabilidades en los municipios en temas, por ejemplo, de contaminación atmosférica, como lo es la calidad del aire. ¿Qué están viendo ahí en el mapa arriba? Están viendo que las soluciones deben de ser atendidas a específicos municipios. ¿Por qué? Porque no todas las condiciones son las mismas. Hablábamos de incendios en algunas partes, en otros lados hablamos de sequías, algunos están tal vez más cerca de esas fuentes de contaminación, como lo pueden ser algunas industrias, pero también la misma quema de bosques. Entonces, este tipo de ejemplos para mí es importante replicarlos porque este es el rol de las universidades, de la academia, Renato, de que veamos estas conversaciones globales y que traigamos esta investigación al contexto local. ¿Cómo y en dónde, por ejemplo, podemos instalar, en nuestro caso, los monitores de calidad del aire por temas de necesidad? ¿O en dónde podemos encontrar las escuelas con mayor necesidad? Como nosotros encontramos a la isla de Huipo, tampoco fue casualidad. Hicimos un modelo de priorización y vimos que esa era una escuela difícil de conectar. Ellos realmente necesitaban sus propias microredes. Entonces, este es un llamado para la juventud hondureña. Ahora en este auge de la inteligencia artificial, ahora que es más fácil programar, ahora que es más fácil el mundo digital, metámonos al tema de la sostenibilidad con un enfoque de investigación. Resolvamos los problemas del país con un enfoque geoespacial, territorial. Aquí estamos mostrando lo que fue
una presentación de cómo un modelo climático global se traslada a los municipios de Honduras, pero hay muchas otras preguntas que no se han atendido. Tantas proyecciones que se pueden hacer con la producción del café, por ejemplo, que se pueden hacer en temas de salud. Realmente el cambio climático es un tema transversal que afecta a todas las profesiones. Entonces, yo quiero cerrar con ese mensaje de que el uso de datos y el acceso a la información es sumamente importante, y ahí me gustaría llamarle la atención a las universidades hondureñas, porque realmente tenemos que poner manos a la obra en soluciones. Tenemos que idear, formular y cerrar esa brecha entre la política pública y la generación de conocimiento. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Haremos la penúltima, creo, pausa comercial, y luego voy a presentar el reportaje de Por qué nos importa. ¿Tienes algo que decir, Yanio? No, Renato, creo que el tema de educación es un tema muy importante, Renato. Creo que el gobierno debe hacer énfasis, el Ministerio de Educación, en este tema de la prevención y acompañamiento, reforestación. Ya no hay maestros forestales, ya en la escuela ya no le enseñan a hacer arriates, a sembrar. Yo creo que eso lo estamos perdiendo y hay que retomarlo. Iré con usted también, don Gustavo, más adelante. Pausa y volvemos. Ahorro Inteligente es presentado por Banco de Occidente presenta El 7 no se detiene. Ahorra y gana. Son 15 millones de lempiras en premios. Abrí tu cuenta ya. Para enseñar el hábito del ahorro a niños y jóvenes es clave conectar el dinero con metas concretas y tangibles, como una alcancía transparente para los menores y metas concretas para adolescentes. De esta manera comprenderán el valor del esfuerzo y priorizar sus decisiones de consumo. No obstante, el pilar fundamental siempre será el ejemplo de los padres. Por ello es importante involucrarlos en la planificación de las compras del hogar. Hablarles con neutralidad sobre el presupuesto familiar demuestra en la práctica cómo administrar los recursos de forma consciente. Para reforzar esta cultura en el hogar, existen herramientas muy accesibles para cada etapa, desde juegos de mesa y presupuestos visuales para los más chicos hasta aplicaciones móviles de finanzas o cuentas bancarias juveniles para los más grandes. Usar estos recursos transforma la gestión del dinero en un aprendizaje colaborativo y duradero para toda la familia. En X, Sonia escribe: si nuestros alcaldes pensaran inteligentemente, estarían haciendo presas para agua de lluvia y no comprar pipas para vender agua. En Santa Rosa de Copán llega agua cada 8 a 15 días y muchas veces veo el agua correr por las calles porque hay tuberías dañadas. Nadie reporta ni nadie le interesa reparar. Dania Navas escribe: felicitar al alcalde por su iniciativa. Es así que se trabaja por la gente, concientizar que el recurso agua es limitado. Si no lo cuidamos, creo que hay 3 momentos importantes. Número 1, cuidar lo que produce el agua, bosques y las fuentes de los ríos. 2, almacenar, y 3, administrar el agua. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Vamos a presentar en este momento el reportaje que ayer divulgó en la sección Porque nos importa el noticiero Hoy Mismo con Rodolfo Velázquez. Es un enemigo silencioso, paciente e insaciable. No llegó de golpe, no anunció su furia con estruendos, avanzó lentamente, año tras año, ola tras ola. Primero arrebató algunos metros de playa, más tarde mordió los cimientos de las viviendas y terminó devorando comunidades enteras. El mar ha consumido cantidad de kilómetros para acá y se llevó toda la comunidad. Entonces aquí la comunidad tuvo que irse, aquí ya casi no hay gente. Mucha gente ha perdido su hogar y ha tenido que irse de acá, y pues es algo impredecible, la verdad, porque con la naturaleza no se puede hacer nada, pero es triste, la verdad, un caso de esto. Cuando ese mar dice para adentro, le digo que a mí hasta los nervios me agarran. Estar cocinando con el agua aquí, miren. Hoy, donde antes se levantaban hogares construidos con años de sacrificio, solo queda el rugido de las olas. Pero la verdadera pérdida no puede medirse con mapas ni con cifras, porque el mar no solo se llevó tierra, sino la certeza de que siempre existiría un lugar al cual regresar. Había una colonia allá atrás, toda se desapareció. Había buenas casas ahí, se desaparecieron toditas las casas. Y allá había caseríos también, y mire hoy.
en lo profundo del mar adentro. Cuando llegué acá, esta playa estaba más o menos como a 1500, el agua está como 1500 metros. Pero yo aquí tengo que vivir de estar un año que compré ahí, y veo que ya tengo el agua casi en la puerta de la casa. Es convivir con el miedo, con la incertidumbre, es contemplar con impotencia y ver cómo ese gigante que nunca se cansa de avanzar, destruye los sitios donde crecieron. Hace como unos 12 años le vamos a poner. Estaba para allá, ¿va? Aquí casi no ha comido mucho en esta área. Solo es de ahí para allá, sí ha comido en cantidad. Se ha llevado todo. Que esto ya podríamos llamarlo un pueblo fantasma, ya no hay mucha gente acá y el turismo ya no viene acá. Ahorita nosotros no tenemos donde ir, nada para comer. Somos pobres y no podemos comprar un solar. Y peor es hacer una casa, que tanto que cuesta el material. Pero hay una pérdida todavía más profunda, es la muerte lenta de la memoria, porque cuando el mar desaparece una comunidad, también borra parte de la historia de una población. El mar prácticamente se tragó las viviendas, ¿verdad? 84 familias que estaban en peligro en ese sector. Omoa es uno de los municipios más vulnerables del país, debido a que tenemos la cordillera del Merendón, que Omoa tiene más de 70 kilómetros de playa. El cambio climático dejó de ser una amenaza, un concepto científico. Ahora tiene rostro, tiene nombre y tiene familias que cada noche se preguntan cuánto tiempo más podrán permanecer en el lugar donde nacieron. Poder quitar esas dos comunidades, y ahora le hemos puesto Unión Barra porque tuvimos que evacuar a esas personas porque el mar entró a las viviendas, las destruyó. Tenemos los registros de los avances que ha tenido el mar hacia adentro de las comunidades y realmente qué preocupante. En apenas una década, 75 hectáreas de costa desaparecieron bajo el agua. Lo que antes eran playas, caminos, patios, manglares y viviendas, hoy es un paisaje cubierto por las olas. El motor principal es el cambio climático. Se calienta el planeta, los glaciares también están aportando millones de toneladas de hielo derretido y a eso le agregamos el ensanchamiento de las aguas que hoy más que nunca están rompiendo récords a nivel mundial. Entonces el mar sube. También este calentamiento nos está provocando cambios en las corrientes marinas y en las corrientes de los vientos. Hay una interacción entre la circulación del aire y la circulación de los océanos. Y eso pues está haciendo que tengamos oleaje un poco más alto a lo largo del Caribe. Las direcciones de las olas del mar van cambiando, entonces vemos que durante una época, durante algunos años, se remueve costa y después de algunos años regresa y más bien se deposita en otro lado, ¿verdad? Para los habitantes de estas comunidades, la erosión costera no es un dato estadístico, es una sentencia cotidiana, es contemplar cómo el océano avanza algunos metros más. Aproximadamente 14 metros es lo que se está perdiendo por año en ese sector de Omoa, porque también ahí está la falla del Motagua. Hubo un terremoto en 2009 y ¿qué pasó? Que cuando se volvieron a acomodar las placas tectónicas quedó una falla porque hubo un hundimiento de terreno, entonces eso permite que ingrese con mayor fuerza el mar directamente. Estamos haciendo infraestructura costera sin estudios y entonces construimos rompeolas. El rompeolas nos soluciona el problema en un lado, pero nos crea problemas en el otro porque si no hacemos un buen estudio, pues no sabemos cómo alteramos la circulación local del mar. Las barras de Motagua y Cuyamel representan uno de los rostros más dramáticos del cambio climático en Honduras. Entonces tenemos que realizar acciones urgentes, ¿como cuáles? Bueno, uno, un reordenamiento de toda la franja costera. La protección de los arrecifes coralinos es muy importante porque nos sirve para atenuar un poco la marejada ciclónica que se puede dar cuando tenemos el acercamiento de un fenómeno de estos a la costa hondureña. Mitigar completamente todos estos efectos va a ser muy difícil, pero ir adaptándonos y que la planificación a futuro, ¿verdad? Lo que ya se pueda ir reconstruyendo, donde no están siendo afectadas, ver qué cosas se pueden ir mejorando, si es posible pues alejarse un poco más de la costa. La historia de estos habitantes de Motagua y Cuyamel merecen ser escuchadas antes que el océano termine de borrar las últimas huellas de un pueblo que se resiste a desaparecer. Qué buen reportaje, Rodolfo Velázquez, te felicito.
Te felicito, este reportaje debe ser premiado internacionalmente. Demuestra lo que nos está pasando con el cambio climático. Voy a la última pausa comercial y ojalá tenga tiempo para despedirme de mis invitados. Gracias a Ricardo Antonio Pineda Guzmán, gracias, mil gracias. César Quintanilla, mil gracias, alcalde. Yanio Borjas, mil gracias y mil gracias. Don Gustavo Lanza en Comayagua, a todos ustedes, gracias, buenos días, feliz fin de semana. Muchas gracias.